Y aquí estoy, 2 años después de mi deprimente aventura, año y medio después de mi divorcio, 1 año de terapia, 22 palabras en la escritura de mi historia y creo que tengo bloqueo del escritor. Le dije al Dr. Thompson que no soy escritor por naturaleza, pero él insistió en su idea, quitando el sinsentido psiquiátrico, de que al contar mi historia de vida puedo encontrar una manera de avanzar como si mi vida fuera un cuento de hadas. Como si fuera solo un personaje. Como si al escribir sobre el peor error que he cometido, pudiera escribirme un final feliz. Me parece una tontería, pero Thompson es el que tiene el doctorado y una calificación de 4.8 en las reseñas de Google, y yo soy el que lo contrató, así que supongo que debo darle todo lo que tengo. Dicho esto, no hay forma en el infierno de que alguien vea esto, incluido el buen doctor. Es una cosa admitir tu fealdad y crueldad contigo mismo, generalmente a la 1 de la mañana con una copa de vino blanco en la mano y 3 más en el estómago, pero es completamente diferente lidiar con esa herida en una habitación beige con impresiones de Mondrian en la pared y un tipo que parece William H. Macy sentado frente a ti. Esta historia no trata de los momentos orgullosos de mi vida. Se trata de días oscuros, decisiones estúpidas y arrepentimientos. Muchos arrepentimientos. En cuanto a mi final feliz, olvídate de ello. La claridad no cambiará el pasado y no cambiará lo que es mi vida ahora. Para algunos errores, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás a como solían ser las cosas. No hay liberación de los bueyes. Solo hay honestidad, arrepentimiento y, con suerte, comprensión. Al menos eso es por lo que rezo, porque desesperadamente quiero saber por qué. El siguiente capítulo es que tengo una peculiaridad. O más bien no es una condición. Más bien un problema. Me encanta la limpieza. Cuando era niño, era un problema. Crecí en una casa llena de chicos, así que por lo que puedo recordar, siempre estuve rodeado de suciedad, platos sucios, ropa sucia, equipos deportivos sucios y tacos de fútbol americano tirados por toda la casa. Mis padres limpiaban lo mejor que podían, y a medida que crecía, yo también ayudaba. Pero tan rápido como limpiábamos, mis hermanos limpiaban aún más rápido. Mis padres amenazaban y castigaban, pero incluso yo sabía que estaban suavizando las cosas. Creo que mis hermanos intentaban limpiar después de sí mismos, pero siempre era, voy a dejar mi guante aquí por 1 minuto, o juro que limpiaré mis zapatos más tarde. Con 4 chicos, unos minutos aquí y otros minutos allá convirtieron la sala de estar en un lugar que parecía un vertedero de la ciudad. Debido a mis problemas con la limpieza y los problemas de mis hermanos con la suciedad, fui efectivamente desterrado de la sala de estar, la cocina y cualquier otra habitación que los chicos ocupaban. Afortunadamente, había un lugar en la casa donde siempre podía esconderme del desorden, mi dormitorio. Pero tampoco estaba del todo cómodo allí. Mi madre, emocionada de finalmente tener una hija, lo había decorado según su versión de la habitación perfecta para una niña pequeña: cama rosa de 4 postes, lámparas, cortinas de encaje y muebles ornamentados de estilo provincial. Para mí, era otro tipo de desorden, una forma de desorden un poco más aceptable. No hace falta decir que no era fanático de eso. Ansiaba líneas limpias, superficies despejadas, tonos neutros. Cuando cumplí 9 años, la edad oficial para elegir muebles de dormitorio en la casa Collins, ideé un plan para transformar el gulag femenino de mamá en mi fortaleza ideal de soledad. El primer paso fue un viaje a IKEA. Oh, IKEA. Aquí es donde desearía ser un mejor escritor. Desearía tener palabras para expresar la alegría que siento cuando entro a IKEA. Me viene a la mente una cita de Alex. Oh, felicidad. Felicidad en el paraíso. Oh. Era esplendor y lujo en carne y hueso. Era como un pájaro del metal celestial más raro o como vino de plata fluyendo en una nave espacial. La gravedad ya no tiene sentido. Cuando floté, imaginé imágenes tan hermosas. Por supuesto, Alex era un gángster ficticio reflexionando sobre Beethoven, y yo era un divorciado deshonrado reflexionando sobre muebles suecos. Pero el espíritu es el mismo.
Estoy seguro de que no tengo ni una gota de sangre escandinava en mí. Pero mi pequeño corazón adolescente latía de deleite mientras paseaba por los perfectos dormitorios de la tienda, cada uno meticulosamente amueblado con la cantidad perfecta de muebles minimalistas. Donde quiera que mirara, había líneas rectas y espacios despejados. Honestamente, IKEA todavía acelera mi corazón. Pasé la mayor parte del mes antes de mi cumpleaños babeando por el sitio web de IKEA. Así que antes de subir al auto, ya lo había elegido todo. Una hora después de entrar a la tienda, mis padres y yo salimos de allí con una estantería Billy, un escritorio Inal perfecto y una cama retentiva con cajones para todos mis juguetes y materiales de arte. En la cesta también encontramos un juego de persianas de paneles Prevert y una lámpara de mesa LED. Unas horas de golpes, atornillados y maldiciones, y mi dormitorio estaba listo. Mirándolo, mis ojos se llenaron de luz y mi visión se nubló. Era perfecto. Mi padre y yo habíamos creado un oasis, un lugar de superficies impecables, iluminación brillante, colores pastel y una moqueta industrial de pelo bajo. Todo está limpio. Todo en su lugar. Finalmente tengo el santuario con el que he estado soñando. Por supuesto, como cualquier otro santuario, había invitados no deseados esperando fuera de las puertas. En mi caso, la horda bárbara consistía en mis hermanos, Isen, Logan, Brendan y Liam. Tomé precauciones. Hice el cartel obligatorio de «Prohibido niños» en mi puerta para demostrar que iba en serio. Deseché el color rosa tradicional y lo imprimí en rojo sangre con letras blancas Arial en negrita de tamaño 36 puntos. Y por si acaso aún piensan que bromeo, también lo firmé con «Lo digo en serio» en letras script MT negrita de 14 puntos en la parte inferior. Pareció funcionar. Los bárbaros se mantenían fuera de mi habitación la mayor parte del tiempo. No había mucho interés para un chico adolescente y estoy seguro de que el orden intrusivo y el persistente olor a spray desinfectante perturbaban sus sensibilidades delicadas. Cuando Brendan dijo que mi dormitorio parecía un quirófano, casi lloré de gratitud. Fue una de las pocas veces con mis hermanos que me sentí comprendida. En retrospectiva, no creo que lo haya dicho como un cumplido. Isen, mi hermano mayor, fue el primer invasor en romper el cerco. Su ataque fue causado por una fijación oral bastante grave. Lo tenía bastante mal. Más tarde desarrolló un hábito bastante serio de fumar. Pero a los 15 años, se limitaba a masticar cosas que encontraba por la casa. Cosas como puntas de lápiz, gomas rosas y mis Barbies. Y al parecer, masticar mis Barbies mientras veía repeticiones de Friends era justo lo que Isen necesitaba para relajarse. Después de un largo día de escuela y práctica de fútbol, descubrí este hábito de Isen cuando intenté ponerle un par de zapatillas de tacón low bottom especialmente lindas a mi Barbie, Verano sin fin. Pero se caían una y otra vez. Al inspeccionar más de cerca, descubrí que, Verano sin fin, ya no tenía dedos en los pies. Antes de continuar, una nota rápida sobre Barbie. La músico colombiana Kali Uchis una vez dijo: «No soy una muñeca Barbie. Soy un ser humano multidimensional al que le gusta crear cosas». Creo que Kali Uchis puede irse al diablo. Ya sé. Las feministas de reacción rápida nos dicen que Barbie es un terrible modelo a seguir para las niñas pequeñas, causándoles todo tipo de trastornos alimenticios, adicción a los tacones altos y obsesión por el programa RuPaul's Drag Race. Respetuosamente, estoy en desacuerdo. Barbie es un icono feminista subestimado. Ha sido abogada y jueza, bombera y oficial de policía, astronauta y presidenta. Puede hacer cualquier trabajo, superar cualquier desafío y, no importa lo que haga, siempre tiene el armario adecuado adaptado a su tipo de cuerpo, admitidamente poco convencional. Cada accesorio está perfectamente adaptado a su estilo, perfectamente diseñado para su figura, perfectamente adaptado a sus necesidades. Es el juguete de todos los juguetes y, a pesar de su obsesión poco saludable con el color rosa, es el modelo a seguir perfecto para cualquier niña pequeña y cualquier aspirante a drag queen. Todavía sueño con la vida de Barbie,
Y ahora casi tengo 30 años. Cuando descubrí las piernas de Barbie. Todo estaba descontrolado, corrí hacia mi mamá, quien regañó a Aizen, quien hizo pucheros y me resintió. No pasó nada durante unos días. Y luego estaba la Barbie azafata del sueño, con marcas de dientes en sus dedos de los pies. Todo volvió a suceder. Pero ahora mis 4 hermanos se reían de mí por ser un monstruo de Jabberwock. Cuando vi que los pies de Mondrin Barbie estaban en la boca de Aizen, me di cuenta de que quejarme con mamá no iba a ayudar, así que decidí llevarlo al siguiente nivel. Fui al despacho de papá. Entré en la oficina de papá con paso abatido, mostrando lo molesto que realmente estaba. Papá, absorto en su computadora, me hizo señas para que me acercara y me sentara en una cómoda silla al otro lado de la habitación, completamente ajeno a mi actuación digna de un Oscar. Mientras papá terminaba su trabajo, miré a mi alrededor. La oficina no estaba tan limpia y ordenada como mi habitación. Había chucherías en las estanterías y algunas pegatinas sueltas en el escritorio. Pero debajo de la acogedora atmósfera vivida, distinguí un esquema bien pensado. Todo lo que mi papá necesitaba estaba al alcance de su mano. La impresora junto al papel, el papel junto a los bolígrafos junto a él. Podría haber sido un poco más estricto con la eliminación del desorden, pero respetaba la planificación y la organización. Hola, calabaza, finalmente dijo, mirando hacia arriba. Luego se dio cuenta de mi expresión facial, especialmente de mi labio inferior, que sobresalía lo suficiente como para merecer su propio código postal. Oye, ¿qué pasa? Había estado conteniéndome durante mucho tiempo, así que todo salió. Es Aizen, papá. Sigue comiéndose los dedos de Barbie. La cara de papá se puso roja y cerró la boca de golpe. Al ver su expresión, me sentí vindicado. Él, al igual que yo, claramente estaba sorprendido por la crueldad a la que mis muñecas estaban siendo sometidas. Animado, continué, ¿qué debo hacer, papá? Los zapatos de Barbie siguen cayéndose. Papá se mordió el labio y sus ojos parecían llenos de lágrimas por derramar. Sentí una ola de empatía. Papá entendía. Hizo un hipido, dijo algo inarticuladamente reconfortante, y me abrazó. Podía sentirlo temblar. Apenas había tenido tiempo de contarle sobre el abuso de Aizen hacia Barbie, y él ya estaba llorando después de sostenerme en sus brazos durante unos minutos más. Se apartó y me miró. Sus mejillas se ruborizaron y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Papá suspiró y me sonrió suavemente. ¿Qué quieres hacer al respecto, cariño? Quiero que Aizen pare, papá, y quiero arreglar los dedos de mis Barbies. Papá asintió. Bueno, arreglar tus Barbies no es tan difícil. Solo tráemelas esta noche y veré qué puedo hacer entonces. Su expresión se volvió seria. Pero arreglar a Aizen, por otro lado, podría ser un poco más difícil. Supongo que ya hablaste con mamá al respecto, ¿verdad? Asentí. ¿Y qué dijo ella? Me crucé de brazos sobre el pecho. Regañó a Aizen. Luego lo volvió a hacer y le volvió a regañar, y él lo volvió a hacer. Él se recostó en su silla. Suena como la verdad para mí. Tus hermanos son un poco tercos. Suspiró. Y supongo que habrás pensado que probablemente hablaría con él. Probablemente se disculparía y luego todo empezaría de nuevo. Asentí de nuevo. Papá parecía pensativo, luego se inclinó hacia mí. Calabaza, ¿alguna vez has escuchado el dicho de que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes? Negué con la cabeza. Albert Einstein lo dijo. Era un tipo muy inteligente. Apuesto a que puedes adivinar lo que eso significa, ¿verdad? Supongo que significa que si algo no funciona, no deberías seguir haciéndolo. Él acarició mi cabeza. Exactamente lo que significa, chico. Así que si mamá le dice a Aizen que pare, no lo hará, ¿verdad? Me sonrió y me sentí cálidamente feliz.
Me encantaba cuando papá me hablaba como a un adulto, haciéndome preguntas y realmente escuchando mis respuestas. Me hacía sentir importante y en control. Me remató y no quería quejarme, al menos no frente a papá, pero la injusticia era más fuerte de lo que podía soportar. Pero no es justo. Papá suspiró. No, no es justo. A veces las cosas no son justas. Hizo una pausa por un momento y me miró como si me estuviera midiendo, decidiendo si estaba listo para la dura verdad. Me senté más derecho y lo miré a los ojos. Cariño, mira el lado positivo, dijo. Si gritarle a Aizen no funciona y el castigo no funciona, entonces tienes que encontrar algo que funcione. ¿Cómo encontró Aizen a tus Barbies? Los dejé en la sala de televisión, con la boca apretada en línea recta. Así que aclaremos esto. Aizen estaba en la sala de televisión, probablemente viendo CSI o algo así. ¿Amigos? Él asintió. Bien, amigos. Así que está mirando a sus amigos y ve a su Barbie en el suelo. Estar de humor para masticar. Él decide levantarla y probarle los dedos de los pies. Parece correcto. Sentí que mi cara frunció el ceño. Sí. Papá se frotó la barbilla. ¿Y si Barbie no hubiera estado en el suelo? ¿Qué crees que habría hecho entonces? Parpadeé. Yo no lo sé. Tal vez habría encontrado algo más para masticar. Él sonrió levemente. Yo también lo creo. Me subió a su regazo y me abrazó. Mira, sé que es horrible que tu hermano esté arruinando a tus Barbies y es aún más horrible que tengas que encontrar una manera de solucionar el problema tú mismo. Pero ahora es el momento de aprender algo importante. A veces eres tú quien tiene que solucionar los problemas que te molestan. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar mis Barbies? Él asintió. Tal vez hacer un lugar especial para ellos. Me sonrió como si fuera un genio. Eso suena como una buena idea. Tal vez uno de los cajones de tu nueva cama podría ser un cajón de Barbie. Asentí. La idea era bastante atractiva. A decir verdad, me gustaba Barbie por los accesorios que tenía. Todos ellos. Y fácilmente podría imaginar convertir uno de mis cajones en el búnker de moda perfecto para el armario de Barbie de estilo post-apocalíptico. Ya estaba imaginando filas de recipientes Tupperware, cada uno lleno de diferentes prendas de vestir, productos de belleza o accesorios. ¿Cómo los organizaría? ¿Por color, por tamaño, por número de artículos? Mi cabeza daba vueltas con las posibilidades que se abrían. Sonreí a mi papá. Gracias, papi. Iré a comprobarlo de inmediato. En cualquier momento, Pumpkin. 2 días después tenía todas las Barbies nuevas que Aizen había pagado. Cada uno tenía un juego completo de dedos de los pies y yacían en su escondite en filas ordenadas como perfectos soldaditos dormitando en sus sarcófagos de plástico moldeado. Y como había imaginado, sus accesorios estaban apilados en pilas de recipientes de plástico a juego de IKEA que en su mayoría ordené por tamaño, aunque ocasionalmente los cambié por propósito y, a veces, también por color. Todo fue perfecto. Al menos hasta una semana después cuando descubrí Barbie Malibu Dream sin la mitad de sus piernas en el piso de la sala de televisión. Me congelé. ¿Qué había pasado? ¿La había dejado desatendida? ¿Había fallado en proteger a mi Barbie del bárbaro en la puerta? Corrí a mi habitación. Parecía más o menos lo mismo, pero noté que la caja de Barbies estaba abierta y la sábana estaba levantada. Mi cara se calentó. No había forma de que dejara que la sábana quedara atrapada así. Mis manos se apretaron en puños. Aizen la había rastreado. Recordé mi conversación con mi padre. Pelear no iba a ayudarme. Tampoco conseguiría que Aizen pagara por muñecas nuevas. Mi búnker de Barbie estaba vacío. Claramente, era hora de tomar el asunto en mis propias manos. Encontrar un nuevo escondite fue fácil.
construí una caja para mis hijas y la escondí en un zapatero de mi armario. Por un segundo, me pregunté por qué Anne Frank's Barbie no estaba aquí. Pero luego lo descarté. Su ropa era demasiado aburrida. Mis Barbies estaban a salvo en su nuevo santuario, pero Isen aún necesitaba castigo. Ya ni siquiera se trataba de las Barbies. De Malibu Dream. Había un lugar en la casa donde estaba a salvo del ruido y el desorden de mis hermanos. Un lugar donde podría excluir al resto del mundo. Un lugar donde me sentía segura. Y Isen la invadió, se la robó, arruinó mi cama. Y ahora tenía que pagar. Isen era 6 años mayor que yo, pesaba el doble que yo y era al menos un pie más alto, por lo que golpearlo estaba fuera de discusión. Vengarse requería estrategia, no fuerza. Cerebros, no musculosos. Determinación, no dientes. Y si fue realmente efectivo, Isen nunca debe descubrir que fui yo. Mi mente daba vueltas con la idea de cuál podría ser su venganza contra mí. Tal vez iría tras mis dedos. Tomó algunas semanas, pero finalmente se me ocurrió un plan. Isen practicaba fútbol americano todas las tardes, y la mayoría de los sábados volvía a casa cansado, tiraba su camiseta sudada, sus tacos apestosos y sus almohadillas sucias en la sala de estar, y luego se tambaleaba al baño de los niños, donde se duchaba y se secaba con su toalla, una sábana negra que colgaba fuera de la puerta del baño. 2 semanas después de que Malibu Dream Barbie perdiera los dedos de los pies, me dirigí al baño a las 5:00, aproximadamente media hora antes de que Isen llegara a casa de la práctica. Pero esta vez, en lugar de papel higiénico, usé la toalla de Isen y me limpié bien. Para cuando Isen terminó de gritar, la mitad de la familia estaba en el baño y la otra mitad en el pasillo. Lloraba y seguía limpiándose las rayas marrones de la cara con la toalla, lo que solo las empeoraba. Papá llevó a Logan y Brendan al pasillo mientras mamá le susurraba y trataba de quitarle la toalla. Papá cerró la puerta. Mis padres nunca supieron cuál de los dos lo hizo. Todos éramos sospechosos. Como hijo mayor, Isen gobernaba con mano de hierro, y yo no era el único que luchaba bajo su dictadura no tan amistosa. Todos teníamos motivos y oportunidades. Incapaces de encontrar una solución mejor, mamá y papá recurrieron al estándar "estás en problemas ahora". Castigo del más alto orden. Nos mandaron a todos a la cama temprano y nos dijeron que no habría postre esta semana. En retrospectiva, no me sorprende que mis hermanos no lo pensaran 2 veces antes de destrozar la casa. Mis padres eran muy malos en disciplina. Esa noche, acostada en la cama, sentí que tenía mi venganza y que me había salido con la mía. Recordé los sollozos de Isen y sonreí. ¿Quién era un llorón ahora? Durante la semana siguiente, mis padres se disculparon conmigo por el castigo. Sabían, por supuesto, que de ninguna manera su princesita podría haberle hecho una broma tan cruel a mi hermano. Pero tenían que ser justos y me castigaron a mí y a mis hermanos. Les aseguré que entendí y acepté estoicamente mi castigo, esforzándome por no sonreír ante las quejas de mi hermano sobre los postres faltantes. Por un lado, mi venganza fue inútil. Vetas de mierda en la cara de Isen no iban a hacer que Barbie volviera a ponerse de pie ni que dejara de masticar mis muñecas. Él seguirá haciendo cosas que me cabreen. Y si no estoy vigilante, incluso podría destruir otra de mis muñecas. Él siempre será más fuerte. El infierno siempre tiene juguetes más geniales. Pero en esta noche, todo fue justo. Las escalas estaban igualadas. Yo estaba a cargo. Con el tiempo, esa sensación pasó, pero aún sentía una ligera emoción cada vez que veía la nueva toalla blanca de Isen. Durante los siguientes años, mis hermanos irrumpían periódicamente en mi habitación y yo siempre tomaba represalias. A veces, los libros de texto desaparecían la noche anterior a un examen vital, o los cepillos de dientes tenían un sabor extraño al limpiador de inodoros. Equilibrar la balanza de la justicia fue emocionante, pero también aterrador. Amaba las ideas creativas y malvadas que se infiltraban en mi cerebro,
pero cuanto más las consentía, más me empujaban. Me di cuenta de que si no tenía cuidado con ellos, estas pequeñas bromas podrían ser los primeros pasos en el camino para convertirme en un monstruo. Me preguntaba si así se sentía Jeffrey Dahmer cuando desolló a un gato por primera vez. Siguiente capítulo. En la universidad, era más fácil ignorar mis brillantes ideas de venganza. Para empezar, estaba ocupado, el programa de economía era riguroso y yo era uno de los solo chicas, así que me sentí obligada a patear traseros en mis clases. Además, el ambiente era mucho más sencillo. Si bien las chicas de mi dormitorio no iban a ganar ningún premio de limpieza, hay una diferencia entre 4 hermanos sucios y 28 chicas que todavía estaban perfeccionando sus rutinas de limpieza. Pero después de las vacaciones de Navidad de mi primer año, me convertí en una persona más amable y gentil. Mi compañera de cuarto Holly Elkins, frustrada por la ausencia de su novio, abandonó y fue reemplazada por Danielle. Llámame Danny Steinberg. Danny era la chica hippie clásica y simpática, tanto en personalidad como en forma general del cuerpo. Pero adentro, descubrí, acechaba a una chica mala. Danny era desordenado en casi todas las formas en que uno puede ser desordenado. En una semana, su ropa estaba esparcida por todas las superficies planas de nuestro dormitorio, lo que hacía imposible encontrarla. Libros de texto, papel, bolígrafos, calculadora, todas las cosas que necesitaba para ser una verdadera estudiante. Eso significaba que ella estaba tomando prestado el mío. Básicamente, Danny pensaba que todo lo que me pertenecía era nuestro, y que todo lo que le pertenecía a ella era suelo. Dios sabe que traté de llevarme bien con ella. Al abrir la puerta del desorden, sonreí y comencé a empacar. Después de un par de semanas de esta rutina, comencé a sentirme como una nutria. Lo vi una vez en el zoológico. El agua en su recinto era cálida y turbia, y él se revolcaba compulsivamente en ella, tratando desesperadamente de limpiarse. Mirándolo, sentí un parentesco. Me di cuenta de que se estaba volviendo loco dando vueltas, tratando de lavarse limpio incluso cuando el barro fresco obstruía su pelaje. La vida con Danny era así. Solo que a diferencia de la nutria, tenía una pequeña parte malvada de mi mente ideando docenas, no, cientos, ideas diabólicas para vengarme. Era como si tuviera un superpoder que constantemente tenía que apagar para que nadie lo viera. Comencé a pensar en ella como una voz, mi vocecita de venganza, siempre lista para ofrecer consejos sobre cómo equilibrar la balanza de la justicia. A fines de enero, Danny y yo habíamos dividido la habitación por la mitad. Por un lado había una secadora de ropa, y por el otro estaba lo suficientemente limpio para la cirugía. Entonces comenzaron los comentarios sarcásticos. Cualquiera que haya vivido alguna vez en una casa de hermandad puede dar fe de las pequeñas cosas. Los ojos en blanco, el comentario sobre el compañero de cuarto limpiando de nuevo. Pronto éramos prácticamente un meme en el suelo. Mary, Danny y la loca Ashley. Y cuando me quejaba de que faltaba un cuaderno o una calculadora, los ojos rodaban. Aparecían comentarios locos de Ashley y mis acciones caían un poco más. En unas pocas semanas, Danny había convertido nuestro piso de un aburrido dormitorio de primer año en una mezcla de chicas malas y el señor de las moscas. Y yo era cerdito. A pesar de esto, mantuve mi voz vengativa bajo llave. Podía manejar el desorden, el sarcasmo, los pequeños robos y los ojos en blanco. Después de todo, faltaban solo unos meses para el semestre. Y luego me desharía de fan Danny para siempre. Y luego sucedió el scrunchie rosa. Las chicas en el pasillo llevaban gomas en los picaportes de las puertas para indicar que una de sus compañeras de cuarto estaba recibiendo a un invitado con Holly llevando la antorcha por su novio de la ciudad natal. Esto no fue un problema. Pero con Danny, el scrunchie rosa se convirtió en un entrenamiento serio, y pronto me encontré pasando la mayor parte del tiempo en la sala de estudio. Traté de encontrar un término medio en mi relación con la arrogante Jezabel que había abierto un burdel en mi casa.
Le sugerí establecer un horario regular para que mantuviera el desfile de eruditos, poetas, veristes y mensajeros maquillados que dejaba entrar y salir de vez en cuando. O tal vez, sugerí, podría probar actividades al aire libre. Cuando mis intentos de distensión no lograron descongelar la guerra fría en la sala, traté de vencerla en su propio juego. Me compré un coletero rosa y lo colgué en la puerta para poder dedicarme unas horas a estudiar en mi escritorio. Aún así, bajo la implacable embestida de Danny, pasé la mayor parte de mi tiempo exiliado en la sala de estudio. Quizás tendríamos. Me quedé así, intercambiando rasguños, compitiendo por el control de la habitación, si no hubiera sido por mi primera gran prueba sobre economía mundial. Desafortunadamente, estaba programado para el día después de uno de los días maratónicos de Danny, lo que significaba que no se me permitía acceder a mis libros de texto y notas. Después de esperar en la sala de descanso durante 3 horas, me cansé y cometí un pecado capital. Ignoré el crujido rosa. Esperaba ver a Danny, pero su cama estaba vacía. Me pregunté por un segundo si ya se había ido y simplemente olvidó llevar su álbum de recortes con ella. Entonces capté algo de movimiento en mi lado de la habitación. Mi cerebro tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Danny volvió la cabeza. ¡Fuera! Ella gritó. ¡Que te jodan! Le grité de vuelta. No en mi maldito escritorio. Agarré una lata de la Isol de la mesita de noche y comencé a rociar mi escritorio. Mi libro. Danny. Grité. Él gritó. Ella, tropezando hasta el suelo, lo siguió, y la abrí mientras salía por la puerta. Estaba hecho. En ese momento, la pequeña parte de mi cerebro que tenía ideas geniales para bromas dejó de susurrar y comenzó a gritar. Ignoré la primera ola de ideas. Bengay en su loción. Bueno, mucho Bengay y superpegamento. Esperé. Traté de calmarme, y una vez que me calmé, comencé a planear que mi venganza iba a ser astuta. Los comentarios inteligentes de Danny ya me habían etiquetado como un bicho raro en el pasillo, y nuestro altercado nos había puesto a los dos en libertad condicional, y cualquier infracción adicional podría hacer que me expulsaran. Afortunadamente, sabía cómo ser astuto. Otro dato interesante en el departamento de salud estudiantil de mi universidad. Los antibióticos se repartían como caramelos, y las chicas en mi pasillo a menudo los dejaban caer a la mitad. Obtener tabletas de amoxicilina fue más fácil que comprar una cerveza. Un último hecho interesante. Cuando los antibióticos se mezclan con jugo, se vuelven casi insípidos. Ya me había dado cuenta de que Berry Blue era el sabor Gatorade favorito de Danny. Cada vez que cargaba un paquete múltiple en la nevera, eran los primeros en desaparecer. Cuando Danny terminó su tratamiento con antibióticos, estaba sana como un caballo. A fines de febrero, el burdel de bajo presupuesto estaba cerrado. Al final del primer año, apenas podíamos vernos sin que se convirtiera en una pelea a gritos. Siguiente capítulo. Entonces, un poco de tiempo para aclarar algunas cosas. En primer lugar, hablemos de mi vocecita de venganza. Para que conste, quiero que se sepa que es mi voz, no un demonio o el perro del vecino o alguna otra mierda. Tengo algunos problemas, obviamente, pero el trastorno de personalidad múltiple, la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad no se encuentran entre ellos. En cuanto al trío clásico, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo y autismo, bueno, el jurado aún está deliberando sobre ese. Nunca me he hecho las pruebas porque realmente no quiero ver cuáles serán los resultados. No tienes que ser Freud para darte cuenta de que tengo síntomas clásicos de los 3 trastornos, y no quiero convertirme en otra persona loca cuyos problemas se conviertan en un diagnóstico conveniente. He tomado malas decisiones. He hecho cosas estúpidas, y en lo que a mí respecta, todo lo demás, exceso de trabajo, inseguridad, toca de, etc., bueno, esas son solo excusas.
Uno de los aspectos positivos de mi tiempo en la sala de estudio fue conocer a Mickey Collins, un estudiante de secundaria similar que también estaba interesado en la organización y tenía un compañero de cuarto que lo regaló gratis a la mitad del campus. Terminamos viviendo juntos durante el resto de la universidad, y aunque peleamos un par de veces por clasificar nuestras especias alfabéticamente, no por cocina, ella tuvo la amabilidad de no comentar sobre el hecho de que clasifiqué mi ropa interior por color, edad y material. Creo que por eso seguimos siendo amigos. Hasta el día de hoy. De todos modos, nos instalamos juntos a principios del segundo año. Para Navidad, incluso comencé a salir. Pronto descubrí la alegría y la miseria de las relaciones. Descubrí que la mayoría de los universitarios eran muchos. Como mis hermanos, al menos en lo que respecta a llevar un hogar, no esperaban que yo limpiara después de ellos. Siendo hombres millennials ilustrados, no esperaban que yo limpiara después de ellos. Sin embargo, tampoco sentían que su feminismo ilustrado los obligara de alguna manera a limpiar después de sí mismos. Así que pasar tiempo con la mayoría de ellos significaba revolcarse en la suciedad. Después de la universidad, entré en finanzas, lo cual satisfizo mi necesidad de orden. Los números siempre cuadran. 1 más 1 siempre es igual a 2, sin importar cuántos ceros vengan después de los unos. Y aunque hay un poco de margen para maniobrar en cosas como el comercio con información privilegiada o la contabilidad creativa, todos conocemos bastante bien dónde están los límites morales y legales. El dinero tampoco tiene conciencia, y eso también apela a mi sentido de equilibrio. Después de todo, si eres un idiota, o si tu asesor es un idiota y no tienes el sentido común de despedirlo, probablemente mereces perder tu dinero. Ver prosperar a mis clientes mientras otros inversores fracasaban alimentaba esa parte de mí que creía en recompensar la virtud y castigar el vicio. Puede que haya sido la única persona en el mundo que aplaudió a Bernie Madoff. Si eras lo suficientemente estúpido y rico como para invertir con este tipo, claramente necesitas conseguir un trabajo real. Si estás en finanzas y eres ambicioso, quieres acabar en Wall Street. Sin embargo, dado mi obsesión con la higiene y un fuerte, aunque idiosincrático, sentido del bien y del mal, no había forma de que consiguiera un trabajo en Salomon Brothers u otra de las firmas fraternales de Wall Street. En cambio, terminé en Pierce, Batman, Green, Potter y M.C. Duque, una firma de inversiones pulcra y remilgada que tenía la mejor tasa de retención de empleados en Wall Street. Parte de eso se debía al ambiente de oficina. En lugar de depender del miedo y el acoso, forzando a sus corredores a trabajar más de 100 horas a la semana, en Pierce, Batman utilizaban una planificación fría, una dotación adecuada y una codicia desenfrenada. Aún así trabajábamos largas horas, semanas de 60 horas eran comunes, pero nada parecido al agotamiento en otras firmas. Y aunque nuestros salarios iniciales eran mucho más bajos, las cosas se nivelaban a medida que ascendíamos en la jerarquía. Pero más que eso, Pearson Batman buscaba empleados dispuestos a mirar hacia el futuro, personas que estuvieran listas para una carrera larga y exitosa en lugar de una pelea corta y brutal por el tesoro de este año. Personas que querían formar una familia y buscaban la estabilidad profesional para hacerlo posible. Esa estabilidad funcionaba en ambas direcciones. En lugar de las orgías borrachas que se rumoreaban en otras empresas, Pierce Batman organizaba relajados y colegiales happy hours los jueves, donde nos soltábamos los corbatines, metafóricamente hablando en mi caso, y nos conocíamos unos a otros. Las parejas eran fuertemente alentadas a asistir. Admito que el ambiente familiar en Batman era más reminiscente de los Corleones que de los Cleavers. Y como una de las pocas empleadas mujeres que no tenía novio ni mucho menos esposo, me sentía como un poco de un pez fuera del agua. Aún así, era parte de la familia y tenía buena compañía. El enfoque discreto de Pierce Batman les permitió contratar a los mejores. Bueno, excepto a Winslow Double. En cierto modo, Winslow tenía todo lo que Pierce y Batman estaban buscando. Estaba bien vestido y era afable, con modales y bromas de un muchacho de escuela. También tenía la lista de amigos y parientes adinerados requerida, muchos de los cuales sin duda querían unirse a las filas de nuestros clientes.
Por otro lado, era sorprendentemente incompetente. Estoy seguro de que alguno de sus profesores universitarios debió hacerlo mirar el estado de pérdidas y ganancias, pero para Winslow podría haber estado hablando en urdu. Y cuando se trataba del argot de nuestro negocio, una vez escuché a un socio preguntarle a Winslow sobre el EBITDA de la empresa. EBITDA son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y es una de las primeras métricas que se revisan cuando se investiga una empresa. Winslow hizo una pausa, rió condescendientemente y dijo que no estaba seguro. Nunca había bebido cerveza nacional. El pobre socio solo se quedó allí parpadeando. Se comentaba alrededor de la hoguera que Winslow consiguió su trabajo gracias a sus padres. Aunque no estaba seguro de lo verdadero que era eso, sabía a ciencia cierta que los Havels mayores habían invertido más de 100 millones de pesos en la firma. Además, yo era uno de los analistas de fondos encargados de asegurar que su dinero continuara creciendo a una tasa saludable. A primera vista, contratar a Winslow fue un fracaso monumental. Pero después de trabajar en Pierce Batman por un tiempo, me di cuenta de que en realidad fue un movimiento magistral. Para el resto de los obreros, Winslow era como un trofeo, un recordatorio visual de por qué todos estábamos luchando. Claro, no queríamos ser como él. Por Dios, parecía 200 libras de rábano picante y puré de papas, moldeado groseramente a la semejanza de un ser humano. Pero era prueba de lo que podríamos lograr. Si trabajamos lo suficiente, ganamos suficiente dinero, construimos suficientes clientes sólidos, besamos suficientes traseros, bueno, tal vez nuestros hijos sean incompetentes, torpes idiotas y aún así puedan ganar 6 cifras. Demonios, eso es el sueño americano, ¿verdad? A pesar de la prohibición de la empresa de trabajar horas extra, aún lograba pasar unas 80 horas a la semana en mi escritorio. No tenía tiempo para citas. Nueva York era un poco mejor que la universidad. Algunos hombres eran un poco más ordenados. Pero si quería a alguien con quien salir, parecía que tendría que conformarme con un hombre mayor. Decidí dejar el problema de lado, soportar las largas horas en el trabajo y los encuentros casuales ocasionales. Decidí que cuando mi estado civil comenzara a interferir con mi avance, buscaría a un hombre mayor que pudiera cuidarse solo. Oh, bueno, miraré Los Prometidos por correo. Quizás Irlanda está exportando. En cuanto a encontrar encuentros casuales aleatorios, Mickey Collins fue un salvavidas. También vivía en la ciudad y me arrastró a todos los locales de música pegajosos y sudorosos alrededor de la ciudad de Nueva York. De hecho, así fue como conocí a mi esposo, Charlie. Estábamos en un concierto de We Were Promised Jetpacks y yo llevaba 2 vasos solos llenos de Budweiser caros cuando la multitud nos empujó. Zigzagueé cuando debería haber zigzagueado y terminé con una de las cervezas en él. Afortunadamente, fue mi cerveza la que terminó en la camisa de Charlie. Si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez nunca habríamos hablado, mucho menos nos habríamos casado. Sé esto de mí misma y no estoy orgullosa de ello. Él fue sorprendentemente amable al respecto. Mucho más amable de lo que yo hubiera sido. Y cuando me dijo que había mojado su tercera camisa favorita, así que definitivamente le debía un baile, supe que este era alguien a quien debía tomar en serio. Descubrí que la mayoría de las personas no ordenan sus camisetas muy cuidadosamente, y comencé a apreciar a quienes lo hacen. Por supuesto, el baile también fue una ventaja. Cuando vi el apartamento de Charlie 2 semanas después, supe que me había enamorado. Todo era de IKEA, desde las luces LED chillonas hasta los organizadores de cajones de cubiertos. También admiré la forma en que enrollaba sus calcetines y los organizaba por color. No que admitiré haber mirado en sus cajones. Un montón de cosas. Y aunque estaba dispuesto a soportar la serie estándar de conversaciones aburridas y fanfarronerías corporativas, pareció florecer realmente después de conocer a Marty Huble, la esposa de Winslow. Al ver su conversación en la mesa de la esquina, a veces sentía un pinchazo de celos. Pero en su mayoría estaba agradecida por un esposo que estaba dispuesto a trabajar tan duro para ayudar a mi carrera.
Incluso me permitió invitar a casi toda su oficina a nuestra boda, que tuvo lugar aproximadamente un año después de conocernos en el trabajo. La boda también fue un impulso cuando llegó el anillo. Ya llevaba 3 años trabajando como analista junior, lo que me ponía en camino hacia una promoción a analista completa. La promoción llegó 2 meses después del anillo. Quiero dejar claro que aunque Charlie me ayudó en trabajo, eso no es por lo que me enamoré de él. Y ciertamente no es por lo que me casé con él. ¿Por qué me enamoré de Charlie? Es otro lugar donde quería ser una mejor escritora. Con él, era o salvaje y extravagante, o grosera y atlética, o sí, bien arreglada y organizada. Yo era más de lo que pensaba que podía ser. Y él también era más conmigo. Había algo entre nosotros que no tenía nombre. Por vulgar que suene, me sentía completa. Tenía un hombre que veía todo de mí y aún así me amaba. Un hombre que calmaba mis heridas y apoyaba mis debilidades. No hay palabras para describirlo. Y esos términos que escuchas, mi otra mitad, el viento bajo mis alas, el yin de mi yang, ni siquiera reflejan lo profundo que era ser parte de la pareja Charlie y Ashley. Era seguro. Era emocionante. Era como si aumentara el volumen del mundo, haciendo todo más real. Por eso, 2 años después de Winslow, Charlie sigue siendo el único hombre. El único hombre que he amado y el único hombre que puedo imaginar. Y sí, dada la forma en que comenzó esta historia, la ironía no se me escapa. Próximo capítulo. Por supuesto, aún teníamos obstáculos y dificultades. Solo porque me enamoré, aprendí mucho y me casé con el hombre de mis sueños no significa que me convirtiera en una persona diferente. Ni que mis tendencias destructivas desaparecieran mágicamente. Todo lo contrario. Cuando metes a 2 limpiadores determinados y algo obsesivos en un apartamento de 400 pies cuadrados, esencialmente una caja de 20 pies cuadrados, hay fricción. Suma a eso 2 trabajos de alta presión que dejaban a Charlie y a mí exhaustos al final del día, y luego agrega la falta de tiempo para limpiar durante la semana. Esto no es receta para la felicidad doméstica. Mantuve un ojo cercano en mi necesidad de control, pero ignoré por completo una tendencia más importante y, en última instancia, más dañina con el tiempo. Mientras canalizaba todas mis energías en escalar la colina hacia analista senior, empecé a ver a Charlie como mi sistema de soporte vital. Cuando llegaba a casa del trabajo, él era la persona que me mantenía energizada cuando necesitaba ayuda con un proyecto, una perspectiva diferente sobre un problema, alguien que corriera un recado de último minuto o simplemente me diera un abrazo y me hiciera olvidar todo en el mundo. Él estaba allí. Estaba en todas partes. Cuidarme no era responsabilidad de Charlie, pero él se lo tomó a pecho, y yo lo dejé. Empecé a olvidar que amarme era algo que Charlie elegía hacer, no algo que le pagaran por hacer. Y cuando olvidé eso, empecé a quererme un poco menos a mí misma. Y así fue como ocurrió el episodio de los pantalones. Próximo capítulo. Primero, aclaremos esto. El episodio de los pantalones no fue completamente culpa mía. Cuando tienes a 2 maniáticos limpios viviendo en un pequeño apartamento, es obvio que terminas con una rutina de limpieza bastante estricta. Cada sábado por la mañana, peinábamos el apartamento de arriba a abajo. Y cada 2 meses hacíamos una purga real. Llevábamos unas cuantas bolsas al contenedor de basura, unas cuantas bolsas a Goodwill, y luego nos sacudíamos el cerebro en medio de la sala de estar recién desocupada y recién aspirada. Era una de mis tradiciones favoritas. La mañana en cuestión era el día de limpieza. Comenzó con nosotros entregando una enorme carga de ropa sucia a la lavandería, lo que significaba que ambas bolsas de lavandería estaban involucradas. 3 de mis vestidos favoritos necesitaban ser llevados a la tintorería, y como no teníamos bolsas de lavandería, los puse en una bolsa de basura. Sí, lo sé. ¿Qué tipo de idiota pone sus vestidos favoritos en una bolsa de basura el día de la basura? Pero aún así, ¿nunca se le ocurrió a Charlie revisar las bolsas antes de tirarlas a Goodwill? Sí, Dr. Thompson,
lo sé. Estoy pasando la culpa. Estaba cargando a mi esposo con una pesada carga de trabajo el sábado por la mañana. Revisar las bolsas era mi trabajo, pero aún así. Y sí, reaccioné exageradamente. Quizás no debería haberle gritado. Y cuando salió corriendo del apartamento, una persona inteligente, una persona racional, podría haberse dado cuenta de que estaba reaccionando un poco exageradamente. La persona se habría detenido allí. Y no era racional. En retrospectiva, definitivamente no debería haber esperado hasta que se durmiera y luego tirar los 12 pares de pantalones. Y a la mañana siguiente, cuando envió un mensaje de texto preguntando dónde estaban sus pantalones. Tampoco debería haber respondido un mensaje de texto, verifique Goodwill. El emoji sonriente fue un movimiento demasiado drástico. Entonces, sí, tengo la mayor parte de la culpa. La mayor parte de la culpa. Tal vez incluso toda la culpa. Pero en mi defensa, había un lado positivo en este fiasco de los pantalones. Charlie tenía muchos pantalones llamativos de Uniqlo y H&M antes de la purga. Jeans de colores, pantalones de poliéster brillante. Claro, su trabajo no estaba a la altura del mío, pero te vistes para el trabajo que quieres. Y sus chinos Uniqlo dijeron que el trabajo de sus sueños era trabajar en la oficina de correos. Sí, lo sé. Mira, es difícil salirse con la suya inventando excusas. Terminé socavando la confianza de mi esposo y arruinando nuestro matrimonio. Y esa no es la peor parte. Lo peor fue que el episodio de los pantalones provocó algo en mí. Habían pasado años desde el incidente de Danny Steinberg, años durante los cuales me había mantenido la mayor parte de mí mismo atado. Y aunque estaba horrorizado por mi comportamiento, una parte de mí, una parte más grande de lo que me gustaría admitir, sintió que la habían dejado salir de prisión. En retrospectiva, puedo decir que Charlie se tomó todo el asunto de los pantalones con una calma increíble. Probablemente habría tenido derecho a salir por la puerta o al menos presentarse a la hora feliz de mi trabajo con pantalones deportivos cortos. Pero no. Se compró pantalones nuevos, se los hizo adaptar y caminó obedientemente hacia Triolives, luciendo como el modelo perfecto del financiero masculino moderno. Disculpas a Gilbert y Sullivan, por supuesto. Pero aunque las cosas parecían estar mejorando, todavía había problemas burbujeando debajo de la superficie. Deberíamos haber hablado de ello. En cambio, Charlie me trató en silencio durante 4 días. Fue efectivo. Era un hombre hablador, y su silencio era más fuerte que los gritos de la mayoría de la gente. Sin palabras, me dijo que estaba seriamente enojado. Lo único de lo que no me di cuenta hasta mucho después fue de lo profunda que era esa ira. Aún así, disminuí la velocidad. No me detuve por completo. Después de todo, la vocecita vengativa era libre y tenía hambre. En cambio, comencé a buscar pequeñas cosas por las que castigarlo y luego a hacer pequeñas bromas para igualar la balanza. Llenando el azucarero con sal. Robando el libro que estaba leyendo. Tomando todos los malvaviscos de sus amuletos de la suerte. Pequeña venganza por pequeñas cosas. Con el tiempo, lentamente volvimos a la normalidad. O al menos la nueva normalidad. Reponer nuestro armario durante un par de meses eliminó todos nuestros gastos y tuvimos que buscar actividades gratuitas. O mejor dicho, tenía que mirar. Como castigo, me encargué de planificar nuestro calendario. Descubrí conciertos gratuitos en Central Parks y rastreé los mejores actos musicales en el metro. Tarifa de metro de 2.75 pesos. Para música en vivo. Busqué pequeños museos extraños por toda la ciudad y rastreé sus días de entrada gratuita como si fuera una madre católica con 10 hijos y 5 dormitorios. Hacíamos picnics en cementerios y descansábamos por las tardes en las playas de la ciudad. Hablamos y nos reímos y discutimos nuestros grandes sueños y nuestras comidas menos favoritas y el hecho de que la mayoría del arte moderno es una broma. Nos volvimos más cercanos que nunca.
Y entonces sucedió Caitlin Kahn. Próximo capítulo. Ni siquiera fingiré que mi reacción a Caitlin fue racional. Cuando la conocí en una carrera 5K patrocinada por Charlie's Company, lanzó voces que ni siquiera sabía que existían. Estaba mi familiar voz de venganza, más la voz de los celos, la voz de la inseguridad. Una voz totalmente irracional. La cosa es que Caitlin fue muy agradable. Ella era un poco tímida y parecía sentirse un poco incómoda con su sudadera delgada y sus medias. Creo que ella señaló al menos 3 veces que estos no eran los habituales suéteres gruesos y pantalones de pana que usa para la oficina. Y yo también fui muy amable manejando el dinero de los molestos viejos preppy. Yo sabía cómo. Pon una linda sonrisa en mi rostro cuando hables con personas que felizmente podría destripar. Caitlin y yo charlamos sobre todo tipo de tonterías. Dónde compró sus zapatos y a dónde fue a la escuela, cuánto tiempo había estado corriendo y cuál era el mejor restaurante de su vecindario. Conversación superficial estándar entre una esposa devota y el amigable compañero de trabajo de su esposo. Pero debajo de la superficie, estaba hirviendo. Al ver a Caitlin, sentí celos y vulnerabilidad. Al mirarla, vi la fragilidad del refugio que Charlie y yo habíamos construido. Quería cerrar las puertas, tapiar las ventanas, esconder a mis Barbies. Había estado en las fiestas navideñas de la oficina de Charlie y conocí a sus compañeros de trabajo. Pero fue entonces cuando me di cuenta por primera vez, quiero decir, realmente me di cuenta profundamente, de que él tenía otra vida además de mí. Una mujer hermosa que lo admiraba, colegas que confiaban en él, un trabajo que le importaba a mucha gente. En Pierce Batman, Charlie era el manitas que venía a las horas felices semanales para apoyarme. Todos los jueves, me veía coquetear y abrirme camino a través de una multitud de hombres que eran bastante atractivos, si te gustaban las barbillas fuertes, los trajes caros y los egos inflados. Él sabía todo sobre mi mundo, desde los nombres favoritos de mis compañeros de trabajo hasta las fechas de vencimiento de mis proyectos. Dios, cuando pienso en cuánto tiempo pasó hablando con Winslow con una sonrisa falsa en su rostro, mientras que esa bola delgada se sintió humilde y no tan humilde. Creo que tal vez Charlie merece un premio Nobel o al menos la santidad. Pero cuando se trataba de su trabajo, yo era la esposa ausente. No sabía si su compañía tenía horas felices o si él asistía a ellas. No sabía de sus proyectos de trabajo ni siquiera de lo que estaba haciendo. Y entonces se me ocurrió un pensamiento horrible. ¿Qué pasaría si la única razón por la que habíamos ido a la carrera de Central Park ese día fuera porque yo era corredor y Charlie sabía que me divertiría? Sentí que la sangre brotaba de mi cara. ¿Qué decía de nuestra relación que solo acudía a sus eventos cuando me gustaban? Me pareció oír truenos en la distancia, una tormenta en el horizonte amenazando con destruir mi vida perfecta. Al ver a Charlie con Caitlin, me di cuenta de que mi disposición a pasar por alto la mitad de la vida de Charlie había dejado la puerta abierta a posibles depredadores. Una persona inteligente, una persona racional, habría aprovechado la bandera roja y habría profundizado un poco más en la vida laboral de su esposo. En cuanto a mí, todo en lo que podía concentrarme era en el hecho de que una mujer hermosa estaba lanzando miradas masculinas a mi esposo, y él no la estaba alejando. Mi lado celoso decía, oh hombre, no, y mi pequeño lado vengativo fue tramar la idea de cortarle el cabello un mechón a la vez. Sin tijeras. En cuanto a mi lado racional, parecía estar empacando para un viaje a Río. Mientras caminábamos de regreso al apartamento, miré a Charlie en silencio. Estoy seguro de que podía ver mi ira y el ángulo de mi mandíbula y la rigidez de mi zancada. Cuando finalmente hablamos, hizo todo bien, minimizó su relación con Caitlin, habló de cuánto me amaba, coqueteó hasta que, bueno, no fui feliz, pero al menos me calmé. ¿Cómo me aguantó? ¿Cómo podría tolerar mi comportamiento? Incluso después de 2 años con el Dr. Thompson, todavía no puedo entenderlo. Cuando llegué a casa, hice exactamente lo que esperarías que hiciera una esposa celosa, inmadura y culpable. Me divertí con él.
tal vez esperaba que lo dejara tan devastado que no le quedara nada que darle a Kathleen ni a las otras mujeres en su oficina. Decidí prestarle más atención a mi esposo y, mientras tanto, recordarle a dónde pertenece. El comportamiento de Charlie en las semanas siguientes no me tranquilizó, pero no estoy seguro de que haya nada que tranquilizar. La voz de la venganza se volvió loca, recordándome una y otra vez cómo Caitlin lo miraba como una vaca munífica. Sin mencionar la forma en que ella y Marty Huble se acurrucaron juntos en la hora feliz. O la mirada de admiración que recibió del veriste en nuestro Starbucks del vecindario. Al haber visto una amenaza, ahora las veía por todas partes. Y aún así, aguanté hasta la semana infernal. Cada año, la oficina de Charlie se ponía en modo sobrecarga mientras se apresuraban a publicar el informe anual de la compañía. Su equipo pasaba de una jornada laboral de 8 horas a días de 12 horas, o incluso más largos. Sabía que se acercaba, pero no estaba preparada para el recordatorio visual de que el mundo de Charlie se extendía más allá de nuestro apartamento, nuestro matrimonio. El primer día de la semana infernal, Charlie llegó a casa unas 4 horas tarde y lucía terrible. Los últimos vestigios de mi lado racional susurraron que su ropa sucia, su mirada perdida y obvia fatiga indicaban un día largo y brutal en el trabajo. Mientras tanto, la parte celosa de mí estaba allí con un argumento y gritaba que estar exhausto y ser, bueno, entretenido, son muy similares. Y la parte no tan racional, la nueva chica que apareció alrededor del día del 5K de Charlie, escuchó el trueno, sintió otro terremoto atravesar nuestro oasis acogedor y cómodo, y finalmente perdí la paciencia. Todavía me ruborizo cuando pienso en mi pobre esposo tambaleándose mientras lo reprendía por llegar tarde del trabajo. ¿Cuántas veces yo había llegado 1, 2, 3 horas tarde, irritada y cansada, exigiendo que me complaciera? No importa. Había escuchado el retumbar, visto sus ojos nublados, y no estaba de humor para razonar. Justo antes de dejarlo meterse en la cama, le hice prometer que sin importar qué, respondería a mis mensajes en 10 minutos. Pero incluso entonces sabía que estaba yendo a extremos. Dios, estaba confundida. Pero aquí está la cosa, y estoy bastante segura de que no estoy culpando a la víctima. No estaba sola en esto. Charlie también estaba allí, esa semana. Quiero decir, esa primera noche habría sido un buen momento para que él me hablara sobre mi comportamiento. Tal vez debería haberme dicho que estaba actuando como una loca. O mejor aún, podría haber sacado un par de pantalones y simplemente lanzarme una mirada significativa. Tal vez debería haber sugerido que viera a un consejero. O tal vez debería haberme gritado. Contaba con que Charlie proporcionara un hogar feliz y estable para nosotros, incluso si eso conducía a conflictos. Quizás eso sea injusto, pero también es cierto. A veces pienso que amar a alguien significa decirle que arregle su actitud, pero en lugar de llamarme al orden, Charlie hizo lo posible por aplacarme, lo que a su vez alimentó a la bestia. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que era tan maleable porque le importaba nuestra relación. Pero en ese momento, me preguntaba si cedía tan rápido porque estaba atormentado por su conciencia. No tenía forma de averiguar qué pasaba en la oficina de Charlie. Contratar a un investigador privado habría sido demasiado caro, y otras opciones, como hackear su celular, poner un micrófono en su mochila o instalar un keylogger en su portátil, tampoco eran muy útiles. Después de todo, cualquier comunicación con Caitlin iba a tener que ser cara a cara, lejos del dispositivo de grabación más cercano disponible. La única solución real fue convertirme en la oficial de libertad condicional de Charlie, y eso hice. Le enviaba mensajes de texto constantemente, tratando de atraparlo en el acto. Cuando él seguía respondiéndome, debería haberme calmado. Después de todo, claramente no me estaba engañando, ¿verdad? Pero no, aún así no podía sacudirme la sospecha de que de alguna manera, aún lograba divertirse con alguien a mis espaldas en lugar de disipar mis dudas. Cada una de sus respuestas solo las reforzaba. Por la mañana, cuando Charlie finalmente no apareció, casi me sentí aliviada. De repente, toda la tensión desapareció.
No había razón para preocuparse más, ninguna razón para contener el deseo de venganza. Charlie había tomado su decisión, y todo lo que quedaba era idear un plan para restaurar el equilibrio. Esas opciones se aplicaban a mí. Bueno, tal vez tuve problemas de control, ¿de acuerdo? Tal vez tuve muchos problemas de control. Veía a Charlie como mi hombre y cuidarme como su trabajo, y no me sentía cuidado, así que me encargué de equilibrar la balanza. Sí, tal vez aquí también hubo un problema de respeto. Por supuesto, no vi nada de eso en ese momento. Todo lo que vi fue un esposo que no socializaba con la mujer. Y unos pocos desaparecidos durante horas en la oficina. Una oficina que estaba llena de armarios y salas de conferencias vacías. Una oficina a solo un par de cuadras del Liberty Inn, un hotel por horas en el West Side que decía ser el remanso de la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Charlie y yo visitamos el Liberty? ¿Desde el episodio de los pantalones? ¿Y qué tan difícil hubiera sido para él y Caitlin salir y tener sexo? ¿Y cómo no hemos tenido ningún placer por la tarde? ¿Qué tan probable es que esté quemando las sábanas con una mujer extraña en un hotel del que no sabemos nada? Diablos, sí. El jurado exclamó con alegría, su veredicto unánime. Quemarlo. Quémalo. Restablezca el equilibrio. Pero incluso cuando decidí que había que restablecer el equilibrio, me di cuenta de que tener una aventura no era tan fácil. No quería cambiar las cosas de otra manera. Ya me sentía lo suficientemente mal como para que Charlie me engañara. Nosotros. Pero si me divirtiera con otra persona, las cosas se complicarían. Entonces yo sería el tramposo, y Charlie sería justificadamente vengativo conmigo, y eso comenzaría el ciclo. No se trataba de destruir mi matrimonio. Se trataba de salvarlo. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. También hubo problemas logísticos. Mi trabajo me tenía encadenado a mi escritorio, así que no podía ir trotando por el distrito financiero buscando a alguien para llevar a casa. ¿Qué pasa si no puedo controlar a mi nuevo amante? ¿Y si me pasó algo? Tantas variables. Tanto desorden. Dios, odio el desorden. Escuché que muchos romances comienzan en la oficina. No es difícil ver por qué. Hay oportunidad, tentación, interacción y muchas superficies horizontales. Si buscaba un romance real, si quería engañar a mi esposo, tal vez desarrollar sentimientos por otra persona, generalmente sacudía mi mundo. Mi oficina sería un lugar universal para comprar. Si bien Pierce Batman no tenía requisitos de condición física ni productos mínimos para el cabello para los empleados, la oficina estaba llena de ratas de gimnasio con la cabeza llena de geles de proteínas de alta gama y cremas para rizos. El problema es que el lugar también estaba lleno de ególatras. De los que afirmaban que ellos son los que deciden si comienzan o terminan una aventura y si se la tiran o no a la cara a un cornudo. El tipo de egoístas que se deleitaban en conquistar a una mujer y eran propensos a susurrar al respecto en la oficina y en las reuniones semanales. El tipo de egoístas que no dudarían en destruir mi carrera en el matrimonio por presumir. Necesitaba encontrar una marioneta. Un chico al que podía controlar, que estaría feliz de tener algunas rarezas, que no interferiría con mis emociones y al que no tendría problemas en dejar cuando llegara el momento. Idealmente, alguien de la oficina. Lo necesitaba. Winslow Buble. Él era perfecto. Poco atractivo, no demasiado inteligente. Un rudo total con mucho que perder y no lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que tenía mucho que perder. Además, joderlo haría a Marty Huble una cabeza más corta, al menos en mi mente. Así, 6 días después, me encontré mirando al techo, preguntándome si mi esposo había reemplazado el detector de humo. Siguiente capítulo. A veces escucha sobre tramposos que no esperan ser atrapados y se sorprenden cuando su amado esposo o esposa comienza a gritar y tirar cosas. Eso no se trata de mí. En cierto nivel, supongo que siempre esperé Charlie para que lo atrapen.
Imaginé que se enfadaría conmigo. Tomaría represalias arremetiendo contra él con rabia porque Caitlin y Marty tendríamos la gran pelea que tan desesperadamente necesitábamos y eventualmente volveríamos a algún tipo de equilibrio para dejar a Winslow. Charlie se calmará con Caitlin y Marty y seguiremos adelante juntos. Fue un hermoso sueño. Apostaría todo por el amor infinito de Charlie por mí. Su razonabilidad, su disposición a resolver las cosas. Nunca imaginé que él acabaría con mi relación. Pero eso es exactamente lo que hizo. Y esta vez no tenía un plan de respaldo. Cuando Charlie me envió ese video de Winslow y yo, casi pierdo mi almuerzo. Fue tan repugnante. ¿Charlie se reía de mí? ¿Estaba llorando? La vergüenza duró unos minutos, y luego me llené de ira. ¿Cómo se atreve Charlie a tirarme a Winslow a la cara? ¿Cómo se atreve a amenazarme con divorciarme por esto? ¿No sabía él la terrible experiencia por la que pasó Ide para mantenernos juntos? ¿Qué tan difícil fue encontrar una manera de perdonar su engaño sin comprometerme? ¡Oh, Dios mío! El hecho de que dejé entrar a ese bastardo asqueroso dentro de mí solo porque Charlie tenía un video y yo no. ¿Cómo diablos pudo mantener una posición alta? Me sentí como si estuviera ardiendo de ira. Y para empeorar las cosas, Charlie ni siquiera se había dignado quedarse en casa donde pudiera gritarle, amenazarlo, atacarlo, llorarle, hacer que me amara. Esa primera noche, rompí algunas cosas. De acuerdo, rompí muchas cosas, incluidos la mayoría de nuestros platos, cristalería, cuadros enmarcados y un paraguas. Y luego, siendo yo, limpié todo. Estoy seguro de que hay muchas personas que pueden perderse por completo en una rabia destructiva y luego desplomarse en el sofá y comerse una pinta de Ben y Jerry's. No soy uno de ellos. Lo único que no hice fue tocar su ropa. Ya habíamos pasado el punto en el que unos pocos pares de pantalones que desaparecían podían equilibrar la balanza. Mi voz racional susurró que la identificación nos desequilibró, pero la ahogué, la enterré bajo varias toneladas de rabia y autojustificación, oriné en la tumba y prendí fuego al cementerio. Luego le envié a Charlie un montón de mensajes de texto enojados y llamadas telefónicas. Entonces me emborraché. Luego envié algunos mensajes telefónicos más que sentimentales que enojados. Luego me fui a la cama. La semana siguiente fue un infierno en vida. Me sentí como el niño más feo de Siberia. Extrañé a Charlie. Era como una enfermedad física. Me dolía la piel por su toque. Se me apretó el estómago. Me sentí vacía por dentro. Tan vacío como su costado de la cama. Mi pecho se sentía vacío. Hueco. Sentí como si el viento me estuviera arrastrando. Charlie no respondió a mis mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Facebook e Instagram me borró de mis amigos en Instagram, Facebook y Snapchat. Pensé en molestarlo en su oficina, pero su edificio tenía varias entradas, así que podía esquivarme fácilmente. Llamé a su mamá, que claramente era genial, y a su papá, que ni siquiera se molestó en contestar el teléfono. Y entonces me golpeó. Había conocido a varios de sus amigos a lo largo de los años, pero nunca me molesté en obtener su información de contacto, como si necesitara otro recordatorio de lo distraída esposa que era. Digamos que recordé el silencio de Charlie durante esos días en que tiré sus pantalones y mi horror se intensificó. Este tipo podría enseñarles a mis padres una lección de castigo. No había nada peor que él dándome la espalda. Siempre había sido el más fríamente calculador de los dos. Pero después de Winslow, Charlie me había puesto en una posición incómoda. Con unas pocas incisiones quirúrgicas, se cortó cuidadosamente de mi vida. El día después de que se fue, volví a casa del trabajo y encontré que faltaban sus pertenencias. Una semana después, un alguacil se paró en la puerta de mi casa con un sobre de Manila en la mano. Charlie quería llevarse la mitad de nuestros ahorros conjuntos y algunas pertenencias del apartamento.
Mantendríamos nuestras propias cuentas de jubilación, y él se ofreció a dejarme quedarme con todos los muebles. Fue un trato justo, tal vez incluso generoso. 1. Es el tipo de trato que uno ofrece cuando quiere terminar las cosas rápidamente. Estaba furiosa. Volví con sus padres, pero no obtuve nada. Charlie habló con mis padres y ellos tampoco me ayudaron mucho. Papá dijo que estaba decepcionado de mí y mamá lloró. Me preguntaba si estaban tratando de encontrar una manera de enviarme a mi habitación y privarme del postre. No tenía suficiente dinero para contratar a un buen abogado, pero hice todo lo posible para retrasar la espera hasta el último minuto para responder a su petición de divorcio, exigiendo una audiencia, exigiendo asesoramiento. No pude detener el proceso, pero lo ralenticé. Todo lo que quería, le dije a su abogado, era contacto, una oportunidad de hablar. Después de 2 meses de dilación, obtuve lo que quería. Charlie me escribió una carta. Querida Ashley. Usó mi nombre completo. Estoy tratando de hacer esto de la manera más fácil. Todavía te amo. Creo que siempre lo haré. Pero no puedo borrar los recuerdos de verte con Winslow. E incluso si pudiera, no puedo pasar los próximos 50 o 60 años preguntándome cuándo, no si, te voy a cabrear de nuevo. Y ciertamente no puedo vivir con miedo de lo que harás para tu próxima venganza. En 2 años, has pasado de destruir mis pantalones a destruir mi fe en ti. Me estremezco al pensar en lo que podrías destruir la próxima vez. He tratado de ser suave en este tema. Le he dicho a nuestras 2 familias que hiciste algo que destruyó irreparablemente nuestro matrimonio. Aunque estoy seguro de que podrían completar los espacios en blanco, no lo hice por ellos. Tampoco le mostré el video a nadie. Es más, ni siquiera vi la última. Después de ver una, no necesité ver nada más. Así que aquí va. Firma los papeles. Si no firmas, desenterraré ambos videos y les haré saber a nuestras familias y amigos exactamente qué causó la ruptura de nuestro matrimonio. Y mi explicación estará bien ilustrada. Partamos misericordiosamente. Reconstruyamos nuestras vidas. Déjame ir. Charlie. Estoy seguro de que debería haberme dado cuenta de muchas cosas a partir de esto, pero principalmente de que Charlie nunca llegó a ver mi último día con Winslow. Me sonrojé al pensar en él mirando y sentí una extraña sensación de alivio de que no hubiera visto lo peor. Claro, no me gustaba la idea de que mis padres, suegros, amigos y compañeros de trabajo me vieran dando vueltas en la cama con Winslow. Pero sabía que podía superarlo. La parte más difícil sería Charlie. Bastaba con que me hubiera visto con Winslow, pero verlo el último día fue una humillación que no creo que pueda soportar. Y luego estaba Charlie amenazándome. Este era el hombre que me había dejado destruir su armario, que había dado tanto de sí mismo para ayudar a mi carrera, que había hecho mi mundo mucho más grande. Sabía que estaba diciendo la verdad cuando dijo que me amaba, pero también estaba diciendo la verdad cuando dijo que me destruiría si seguía luchando por el divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una táctica, una broma o una negociación. Charlie iba a dejarme. Iba a estar solo, más solo que nunca, aunque solo fuera porque ahora sabía lo que significaba no estar solo. Sentí que algo se desmoronaba dentro de mí, como si estuviera explotando o encogiéndome dentro de mí, como si el vacío finalmente me hubiera comido por completo. Le escribí, querido Charlie, ganas si prometes destruir las cintas de video. Mala señal. Amor, eres. Su respuesta fue breve. Ashley. Te lo prometo, Charlie. Firmé los papeles. Unos meses después, nos divorciamos. Epílogo del capítulo siguiente. Una vez que acepté lo inevitable, el divorcio fue fácil. Charlie me dejó quedarme con el apartamento, la mitad del dinero y la mayoría de los muebles, al menos lo que quedaba después de mi rabieta. Terminé mudándome con Mickey Collins a un bonito y ultramoderno apartamento en Battery Park City.
Estaba cerca del trabajo, y el vecindario era hermoso en el espíritu de la carrera de Logan y un futuro utópico. En general, era exactamente como imaginaba Toronto. Y, sin embargo, extrañaba nuestro pequeño y acogedor vecindario, la tienda Sabar en la esquina, el antiguo bar irlandés en la calle contigua. Sobre todo, extrañé Charlie. Más tarde descubrí que se había mudado con su amigo Aaron en Jackson Heights y luego consiguió su propio lugar allí. Por un lado, era Queens, así que claramente había ganado. Por otro lado, a veces imaginaba a Charlie en Little India, Little Thailand o Little México, vagando por tiendas de curry, tiendas de saris en la calle y mercados al aire libre en increíbles aventuras sin mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido. Corría al trabajo, entrando en cuanto se abrían las puertas y quedándome hasta que los conserjes me sacaban. Me decía a mí misma que llegaba temprano porque mi viaje al trabajo ahora era de solo 15 minutos a pie, y me iba tarde porque en Battery Park City no había mucha vida nocturna. Mentirme era más fácil que admitir que había convertido mi trabajo en mi vida porque había arruinado mi vida real. Winslow había estado intentando salir conmigo durante meses, pero era fácil para mí disuadirlo. Le decía que no quería estropear el caso de divorcio, que no estaba lista, que el trabajo me había deprimido, todas las excusas habituales, y él, siendo Winslow, asentía con la cabeza, decía que sí, que era razonable, y me miraba con ojos de cachorro, dejándome claro lo que quería. Después de 6 de nuestras comidas juntos por la tarde, los ojos de cachorro ya no me afectaban. Marty Huble seguía viniendo a las horas felices en Three Olives. Parecía normal, pero había una sensación de tristeza en ella. Quizás en parte era porque sin Charlie para acompañarla, se veía obligada a pasar el rato con el resto de las aspirantes a esposas trofeo de Aquamist. A veces me miraba y podía ver algo en sus ojos. Rabia. Piedad. Espero que fuera rabia. Un año después del divorcio, Winslow se tomó unas vacaciones. Cuando regresó un mes después, no pudo sostener mi mirada, ni la de nadie en realidad. Luego Marty dejó de aparecer en las reuniones sociales del jueves por la noche. Por lo que oí, terminaron unos meses después de que Winslow desapareciera. De la oficina, empecé a salir de nuevo. Mickey finalmente se recompuso y declaró que o empezaba mi vida de nuevo o buscaría un nuevo compañero de cuarto que, y cito, no encendiera la luz cada vez que abriera la boca. Mickey tiene su manera de decir las cosas. Fuimos a algunos conciertos juntos, Arctic Monkeys en Webster Hall, Vogal Bordello en un local en Bushwick, antes de terminar en un concierto de We Were Promised Jetpacks en el centro de Brooklyn. Debería haber sabido lo que sucedería a continuación. We Were Promised Jetpacks no eran tan populares, pero aún así me sorprendió. Me encontré con él en el área de fumadores. Estaba tan sorprendido que tropecé y derramé cerveza en mi camiseta. No le presté atención. Cuando me vio, levantó las cejas. Creo que él también se sorprendió. Durante un rato nos quedamos mirándonos, ambos esperando a ver qué diría el otro. Finalmente, interrumpí. Tregua, dije. Él sonrió. Tregua. Limpié uno de los bancos. Las toallas sanitarias caben fácilmente en mi bolso, y son la mejor amiga de una chica. Mientras tanto, él me miraba con una media sonrisa en la cara. Le lancé una mirada falsa. ¿Te gusta eso, verdad? La sonrisa se desdibujó aún más. ¿Vas a tomar la acera también? El idiota. Él se rió. Bueno, ¿te vas a sentar o qué? Dije, aún decidida. ¿Es seguro? Le sonreí. Sin gérmenes. Intercambiamos algunas frases. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Escuchaste? Él sonrió de manera extraña cuando mencioné a Winslow desapareciendo y a Marty marchándose. Me hice una nota mental para preguntarle al respecto más tarde. De vez en cuando algún hipster se acercaba y nos sentábamos en un banco de manera que nuestros pies casi se tocaban.
Los centímetros que nos separaban me estaban matando. Sentía como si pudiera sentir el calor de su rodilla en mi piel. Después de un rato, nos quedamos sin cosas de que ponerse al día. 2 años separados habían sido demasiado llenos y demasiado vacíos por mi parte. Absorbí ese tiempo con largas horas de trabajo y agotadoras sesiones de terapia. Charlie, fueron visitas y exploraciones llenas de restaurantes escondidos, una bodega y sí, tiendas de saris en lo más profundo y oscuro de Queens que dijeron que no había citas. O al menos no fechas importantes. Finalmente, me lanzó una mirada que significaba que era hora de arrancar la tirita. ¿Por qué lo hiciste, As?, preguntó suavemente. Mi corazón latió más rápido cuando escuché que decía mi nombre. Cientos, tal vez miles de personas me habían llamado As en mi vida, pero nadie podía hacerme sentir como me sentía. Cuando esa pequeña palabra salió de su boca, me sonrojé. Probablemente puedes adivinarlo, dije, mirando hacia abajo mis manos. Estaba enojada y asustada. Eras todo para mí y te necesitaba y tú me lo dabas. Luego un día me di cuenta de que me estabas dando tanto y yo no te estaba dando ni cerca. Su rostro se oscureció. Pensaste que me estabas privando y decidiste cambiar. No creo que eso tenga sentido. Suspiré. Sabía que estaba fuera de balance. Estábamos fuera de balance. Equilibrio. Sus ojos brillaron con humor, y por un momento recordé otras noches, otros conciertos. Fui atravesada por un dolor tan intenso que me quedé helada. Entonces, ¿por qué no intentaste equilibrarnos?, preguntó. Habría tenido sentido, ¿no? Traté de sonreírle, pero estoy segura de que fallé. Eso es exactamente lo que debería haber hecho. Pero una vez que me di cuenta de que te había fallado, empecé a ver peligro en todas partes. Pronto me convencí de que encontrarías un trato mejor. Que ya habías encontrado un trato mejor. ¿Un trato mejor?, bufó él. ¿Entonces alguna vez te diste cuenta de que no te estaba engañando? Sí. Fue la primera semana de terapia y luego me di cuenta de por qué no podíamos superar mi celosía. Lancé una mirada de muerte a la chica gótica que estaba mirando nuestro banco y ella se movió hacia un lado. Sea lo que sea que me dijiste en aquel entonces. Caitlin tenía novio. Caitlin tenía novia. Caitlin era un androide. Sea lo que sea, no iba a creerte. Estaba tan segura de que tenía razón, tan segura de que no podía haber otra respuesta. Parecía impresionado y lograste eso en una semana de terapia. Sonreí sin ganas. Me tomó 3 meses descifrar esa parte. Todavía estoy tratando de entender cómo las cosas llegaron tan lejos en primer lugar, porque me saboteé a mí misma, a nosotros, tan completamente. ¿Y qué descubriste? Sonreí. Bueno, han pasado 2 años desde el divorcio, miles de dólares en terapia, y aquí está lo que descubrí. Definitivamente estaba en mi propio mundo, era increíblemente egoísta y prendí fuego a mi matrimonio. Resoplé. ¿Qué demonios? Eso es un comienzo. Él no sonrió de vuelta. Pero, ¿por qué Winslow? Oh, eso es fácil. Me apoyé contra la pared. Winslow era un bromista. Era fácil de convencer, fácil de controlar, y no había forma de que me delatara. Sobre todo, lo elegí porque era tan horrible. Le di a Charlie otra sonrisa titubeante. Y me hubiera salido con la mía si no hubiera sido por ustedes, malditos niños. Él me respondió con una sonrisa titubeante. Sabes que no había forma de que pudiera quedarme contigo. No después de eso. Sí, tu carta dejó eso claro. Percibí el olor a humo de cigarrillo entre las nubes de vapor de mango. Alguien realmente estaba fumando en el área de fumadores. Me pregunté si alguno de los hipsters aleatorios iba a llamar al portero. Lo que no entiendo es por qué nunca me devolviste el golpe a mí y a Winslow. No puedo vivir con eso. Tendría que equilibrar las balanzas.
¿Equilibrar las balanzas? ¿Quién dice que no lo hice? Parecía pensativo. Un año después de nuestro divorcio, me reuní con Winnie. Tenía un poco de tiempo libre, y aprendí todas sus pequeñas demostraciones. Las puse sobre la mesa. Él sonrió. Lo que pasa con Winnie es que toda su imagen estaba construida como una casa de naipes con favores de sus padres, con escándalos que mantenían en secreto, con eventos que organizaban. Me llevó cerca de 1 hora para que todo se viniera abajo. Eso es todo. Me sentí decepcionada. Winslow había ayudado a destruir nuestro matrimonio, y él solo recibió una seria reprimenda. Charlie se encogió de hombros. También le di un video tuyo y suyo juntos. Déjalo ver cómo actúa. Déjalo escucharse hablar de mí. Creo que casi lo he convencido de que es gay. Me reí. Sonaba casi real esta vez. Eso explica mucho sobre lo que le pasó. Está confundido. Es como si se hubiera convertido en un fantasma que acecha la oficina. El área para fumadores se vació. Aparentemente, la banda iba a continuar su actuación. Se lo merecía. La cara de Charlie estaba helada. También le di a Winslow otro video. Sentí un dolor en el estómago. No en el último día. Me miró. Prometí destruirlo sin mirarlo. Cumplo mis promesas. Me sonrojé y el dolor en mi estómago aumentó. No era difícil adivinar lo que quería decir. Después de todo, había alguien entre nosotros que no cumplía sus promesas. A través de las paredes del área para fumadores escuché los sonidos de tambores. La banda estaba empezando. Entonces, ¿qué era ese segundo video? Era yo y otra persona. Y antes de que preguntes, no te diré quién era. Basta con decir que estoy bastante seguro de que arruinó a Winslow. No era difícil adivinar quién era el compañero de Charlie. Maldita sea, Marty. Sentí que la ira se encendía, pero la reprimí. ¿Qué derecho tenía yo de estar enojado? Dejé mi matrimonio y él siguió adelante con el maldito Marty. Literalmente. Respiré profundamente, apreté mis manos. Él había dicho que no estaba viendo a nadie más, lo que significaba que lo que tenía con Marty probablemente había terminado. O eso esperaba. Escuché el bajo a través de la pared, los tambores pesados, golpeando. «Pero, ¿por qué no me castigaste?», pregunté. «Después de todo, soy yo quien te traicionó». Charlie sonrió. «Sí, pero Winnie fue quien se aprovechó de una situación difícil». Me lanzó una mirada aguda. «Además, ¿quién dice que no te castigué?». Rodé los ojos. «Vamos, Charlie. Podrías haber destrozado mi vida. Despedirme, arruinar mi relación con mis padres, destruir todas mis amistades. Podrías haberme hecho un leproso. Pero en cambio, les diste a mis padres tu versión de los hechos, me diste un acuerdo de divorcio justo y, por lo que puedo ver, nunca dijiste otra palabra al respecto». No respondió durante mucho tiempo. Escuché los tambores y el bajo mientras la canción llegaba a su fin. ¿Cómo castigas a alguien a quien amas? ¿Cómo decides que es justo? ¿Equilibrado? Cruzó las piernas y miró la pared por un segundo. Era la cara pensativa que ponía cuando intentaba encontrar las palabras perfectas. Extrañaba esa expresión. Vi el video. El del 5.º día. Vi lo mal que te sentías, pero lo superaste de todos modos. Miré mis manos. Eran un borrón. Pensé que tenía que hacerlo. Mi voz se quebró al equilibrar. Él sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa fue oscura. No llegó a sus ojos. Sabes, al final me vengué un poco. Me quedé helado. No has visto el último día, ¿verdad? Maldita sea, Ashley. Hice una promesa. Me sonrojé.
Nunca lo había oído tan enojado. Entonces, ¿qué? ¿Qué hiciste? Empezó una nueva canción. Escuché el bajo. El comienzo. Me miró como si estuviera decidiendo si decir las palabras. Finalmente se cuadró los hombros. Ese último día vi el video alrededor de las 11 de la mañana. Sí. Y te llamé a las 6:30 de esa noche. No entiendo. Las cámaras estaban conectadas para que, cuando se activaran, recibiera una notificación en mi teléfono. Ese último día. La notificación llegó a las 5:15. Entendí. Así que el último día pudiste detenerlo. Sí. Tuve unas 6 horas para detenerlo. 6 horas en las que pensé en llamarte y dejarte libre. Pensando en lo lejos que llegarías para castigarme. Pensando en el castigo que merecía. Y me dejaste seguir adelante. Sentí que mi rostro se enrojecía. ¿Por 6 horas? La canción estaba en pleno apogeo. Casi podía oír las palabras. El acento escocés del cantante se escuchaba a través de la pared. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Estabas actuando de manera loca, Ashley. No podía castigarte por estar loca. Sus ojos se volvieron duros de nuevo. Eran tan oscuros, tan fríos. Pero eso no significa que no pudiera dejarte castigarte a ti misma. Me estremecí. El sucio dedo de Winslow lo dejó caer al suelo, rasgando mi piel una y otra vez. Charlie podría haber detenido todo esto con una llamada telefónica, pero no lo hizo. Decidió que yo necesitaba ser castigado, y no pude obligarme a cumplir con su solicitud. Me sentí fuera de lugar. Estaba enojado, muy enojado. Y algo impresionado. Al final, la admiración prevaleció sobre la ira. La venganza de Charlie fue exactamente lo que habría hecho yo. Me permitió atraparme a mí mismo, castigarme a mí mismo, humillarme a mí mismo, mientras le daba todo lo que necesitaba para apartarme de su vida. Fue malvado y brillante, perfectamente equilibrado y ejecutado sin fallas. El cantante gritó las letras. De repente, reconocí la canción. Voces calladas. La había escuchado tantas veces con él. Voces calladas se arrastran por mi mente. Voy a enamorarme de ti, voy a enamorarme de ti. Me pregunté a dónde íbamos a ir después. ¿Lo vería por última vez? ¿Nos haríamos amigos? ¿Amigos con derechos? ¿Nos casaríamos de nuevo y tendríamos una cerca blanca en los suburbios? ¿Nos convertiríamos en asesinos internacionales y derrocaríamos gobiernos? Sabía una cosa. Sea lo que sea que hiciera a continuación, quería hacerlo con Charlie. Quería hacerlo todo con él. Y si tenía algo que decir al respecto, él se daría cuenta de que también quería hacerlo todo conmigo. Pero primero me di cuenta de que teníamos un concierto al que asistir. Afortunadamente, Charlie tenía otros planes. Coge tu abrigo, me gruñó. Nos vamos. Sonreí. Tal vez mi historia tendría un final feliz después de todo. Fin. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.